se cumplen ahora 40 años de la masacre de San Patricio, que en algún punto, bueno, dio origen a esta publicación de Ciudad Nueva, El Honor de Dios. Sí. ¿Qué hay que destacar de este episodio tan trágico en la historia de la Iglesia en la Argentina? Bueno, fue el golpe más grave que sufrió la Iglesia durante toda su historia. La Iglesia en Argentina fueron 5 miembros de la comunidad palotina, 2 seminaristas y 3 sacerdotes que fueron asesinados en la madrugada del 4 de julio de 1976. Todo indica que por un grupo de tareas salido de la Escuela de Mecánica de la Armada, con la complicidad y eso está probado, de la Comisaría 37, que declaró zona liberada. Ellos evidentemente, sobre todo el padre Alfredo Kelly, que era el párroco de San Patricio, un hombre de 43 años en el momento del asesinato, dieron un testimonio de compromiso evangélico. No era fácil en esa época denunciar lo que estaba pasando, y Alfie Kelly lo hizo desde el púlpito en sus sermones. Él sabía que muebles o bienes de desaparecidos se vendían en el Bajo Belgrano, y cuando denunció que sabía que algunos miembros de la parroquia tenían que ver con esto, empezó a recibir las primeras amenazas. Esto fue unos 15 días antes del asesinato. Entonces, el coraje de este hombre y también la amistad entre los 5. A mí me conmovió profundamente saber que Alfredo Liden, que era el hermano del obispo de Belgrano en ese momento, de Monseñor Liden, había decidido quedarse esa tarde cuando Alfie les dice, bueno, posiblemente van a atentar contra mi vida. No, él no esperaba que fuera dentro de la parroquia y que fuera con toda la comunidad. Y Alfredo Liden decide quedarse y no viajar a San Antonio de Areco, que eso lo hubiera salvado, ¿no es cierto? Entonces es eso, ese en medio del horror, ese testimonio de vida, de compromiso, es lo que habría que destacar de la tragedia que se vivió en el barrio de Belgrano en la madrugada del 4 de julio. Un protagonista importantísimo en esta historia es el diario de Alfredo Kelly. El diario fue fundamental. A mí me sorprendió encontrar el 1 de octubre del año 62, él viviendo en San Antonio de Areco y en un momento en que no había una dictadura. Curiosamente no había una dictadura militar en Argentina. Él tiene una visión de lo que va a ser su destino de mártir. Nunca más vuelve a tocar el tema en los años siguientes, hasta 3 días antes del asesinato, en que, retomando ese diario, esa entrada al diario del 1 de octubre del 76, bueno, se rinde ante la evidencia que el testimonio, el llamamiento al martirio es inminente, y él pide tener las fuerzas para afrontarlo porque tiene muchísimo miedo a esa muerte violenta que lo espera. Entonces, sí, el diario es el eje central del libro. Yo preferí callar y que fuera Alfie el que tuviera voz. Después han aparecido otros diarios, porque el último diario que pidió la comunidad palotina a Irlanda estaba en Dublín, escondido, porque el libro está dedicado al padre Kevin O'Neill. Él era, aparte de palotino y amigo de los religiosos asesinados, él era el director del Southern Cross, el diario de la comunidad irlandesa, y junto con el Buenos Aires Herald fueron de los diarios que
todo el tiempo trajeron a la memoria de los lectores en dictadura lo que había pasado y que esto no había sido obra de grupos guerrilleros, que era la primera versión que dio el gobierno de facto. Kevin fue la memoria de ellos, pero también el hombre que tomó la decisión de sacar los diarios del país para preservarlos, ¿no es cierto? Diarios que, por otro lado, podían comprometer a gente que quedaba viva, ¿no? Y en este diario, de hecho, se lee, si bien el miedo que tenía Kelly, pero también la paz que encontró en esa última oración de esa noche. A través del llanto, y termina diciendo que se siente hasta feliz de ir hacia ese camino. Menos de 48 horas después es asesinado cuando encuentran el diario, ese último diario. Él tenía la modalidad de abrir un poco su cama, sentarse con el pijama a escribir, y encuentran el diario donde hace mención al Salmo, donde se dice "estoy feliz con mi heredad". Él dice "estoy chocho con mi heredad", y es lo último que escribe. Él llegó cerca de la 1 de la mañana, los asesinos, después de cortar los cables de teléfono, entraron a eso de la 1:15, y se retiraron cerca de las 3 de la mañana, ¿no? Estuvieron como 2 horas en la casa. Mencionaste algo de la relación de uno de los seminaristas, sí, y de los otros sacerdotes. ¿Qué fue lo que más te conmovió del vínculo entre estas 5 personas? Eran muy diferentes. Emilio Barletti tenía un compromiso político diferente al resto. Salvador Barbeito tenía, como muchos jóvenes de su generación, esto de ver en el peronismo una doctrina cristiana en la base del peronismo. Después estaba Pedro Dufaux, que había vivido la persecución en el año 55 a la iglesia, entonces era radicalmente antiperonista. Y todos habían convivido en armonía ese año y medio que compartieron la casa. Y bueno, como dice un poco el eslogan de San Patricio, juntos vivieron, juntos murieron, ¿no es cierto? No se hace diferencia en la militancia de uno. De hecho, cuando en el libro y en el documental que hicimos sobre la masacre de San Patricio se menciona la militancia política de Emilio, muchos dijeron, bueno, fue por esto. No había motivo para el asesinato. Ellos mueren dentro de las 48 horas de lo que fueron las represalias por la bomba en Seguridad Federal, que era un centro. Si bien la bomba fue puesta en el comedor de este cuerpo de policía, en los sótanos se torturaba, era un centro de tortura. Y ellos, sin tener ninguna relación con ese tema, mueren junto con otra gente, que alrededor de 15 personas fueron asesinadas en esas 48 horas, ¿no? ¿Y cuál fue la actitud de la Iglesia ante este episodio? Bueno, hay que rescatar sobre todo el valor de 2 adolescentes que fueron testigos del operativo, y también del hijo de un militar, que fue el que desde otro punto del vecindario vio cómo se realizó el declarar zona liberada. Fueron testigos visuales y auditivos, y 2 de ellos, siendo menores de edad y con todo el temor que se podía tener en ese momento, dieron testimonio frente a Monseñor Aramburu, y sin ellos no se hubiera podido dilucidar lo que había ocurrido, ¿no? La Iglesia hizo lo que pudo
como dice Monseñor Laguna en el libro y en el documental, pudo poco, hizo menos. Monseñor Laguna decía, a diferencia del episcopado de Brasil o el episcopado de Chile, con una actitud muchísimo más confrontativa con la dictadura, hicieron lo que pudieron. Y en el año 81, que fue la declaración más fuerte sobre este caso en particular, ellos ya habían hecho declaraciones como jerarquía en el año 77 sobre la situación de desaparecidos y asesinados. En el año 81 piden el esclarecimiento de parte de las Fuerzas Armadas, pero hasta ahora, salvo el capitán Gilingo, que fue el único que reconoce haber pintado los autos que participaron del operativo, nadie ha dicho, no se ha roto el pacto de silencio. Pensá que hubo un tirador para cada uno de los religiosos asesinados, hubo gente que hizo de campana, o sea, estamos hablando de 7, 8 personas, más la gente de la comisaría, y hasta ahora nadie declaró sobre este tema. El capitán Pernías, que está preso felizmente y que todos lo indican como uno de los responsables del operativo, negó 2 veces haber cometido el crimen, diciendo que no estaba en el país, cosa que sí se probó que estaba. Pero bueno, es el mismo hombre que también negó en un primer careo que él torturara, y 15 años después reconoció que era un centro de tortura y que sí se torturaba. Entonces, no. Y por último, mencionaste el sermón de Kelly, sí, ¿no? Ante la feligresía. ¿Qué rol cumple? El dar al César se llama. ¿Y qué rol cumple la comunidad de San Patricio, el barrio, la feligresía, digamos, que lo escuchaba a Kelly? Sí, a Alfie Kelly estaban pidiendo echarlo de la parroquia, un grupo de vecinos. En la misma manzana él tenía a 2 interventores militares, uno en una provincia, otro en un organismo del Estado. Tenía a un hombre relacionado con la AAA en la misma manzana, 3 altos militares vecinos a la parroquia. O sea, él sabía dónde se estaba metiendo. Su hermano Dickie Kelly, cada uno de los familiares que entrevisté siempre dijeron, bueno, fue un error, ellos no estaban en nada. Y Dickie Kelly, es el hermano menor de Alfie, decía, seguro que fue por Alfie. Y yo le decía, ¿pero por qué? Y me dice, porque nosotros somos irlandeses y nos educaron para corcovear si alguien nos ponía el pie encima. Y Alfie sentía que estaba pasando eso. Entonces, también la clave la da una joven que se acercó después de uno de los sermones más fuertes de Alfie, que le dijo, pero ¿no tenés miedo de hablar así? Y él contestó, si no dijera lo que digo, no sería yo. El libro se llama El honor de Dios porque hay un paralelo entre Thomas Becket, que no pudo callar los crímenes de Estado del rey normando, porque en la obra Jean Anvil dice, aquí donde estoy no puedo hacerme el tonto. Y Alfie Kelly creo que pasó se hizo esa misma pregunta. Yo puedo decirles a estos tipos que están haciendo mal. Y bueno, y fue lo que hizo y pagó las consecuencias.